Buenas familia, ¿cómo están? Aquí otro episodio más de su programa Conexiones Motivadoras. Hoy con una invitada muy especial para hablar de un tema que nos toca a todos. Tu identidad va a depender de tu entorno. Así que en esta tarde, mañana o noche, como así ustedes lo estén viendo, vamos a hablar con esta persona que a pesar de todos los ambientes, ¿verdad?, que ella ha vivido y de lo joven que es, yo sé que cada uno de esos entornos, ella tuvo su propia identidad. Así que, sin más preámbulo, lo dejamos con la invitada especial. Es más que un placer para mí estar en Conexiones Motivadoras. Gracias, Noel, por la invitación. Y sí, mi nombre es Stacy, más conocida como Shelly. Hoy estamos transmitiendo desde Café con Shelly, haciendo una colaboración bien especial. Y aunque apenas tengo 25 años, mi adolescencia y también la gran mayoría de mi niñez, pues viví en diferentes ambientes, diferentes casas, con diferentes tipos de personas. Y realmente pude ver y notar cómo el adaptarme o cómo el entorno influenció de una manera u otra en mi desarrollo a nivel general. Así que sí, vamos a explorar ese tema. Es un tema que realmente me conecta bastante con la influencia, de cómo el entorno influencia de una manera u otra a diferentes niveles a una persona, incluso hasta una cosa. Excelente, excelente. Antes que nada, ¿verdad?, damos las gracias a cada uno de las personas que se suscriban a nuestro canal y también agradeciendo inmensamente que comparta y dé me gusta, porque sabemos que hay personas, ¿verdad?, que en cada uno de los casos que hablamos se identifican y es bueno darle agradecimiento a cada uno de ustedes para que sigan compartiendo, sigan dando me gusta, suscribirse en el programa y así nosotros poder seguir creciendo y poder llevar estos tipos de programas para poder motivar e incentivar a otros a que sigan caminando, ¿verdad?, correctamente o lo que pensamos que es correctamente. Una pregunta, Stacy. Tú desde la niñez, ¿verdad?, ¿cómo fue tu niñez? Porque queremos hablar en diferentes etapas de tu vida. Tu niñez, ¿cómo fue? ¿En qué entorno tú la viviste? Puede dividirse en diferentes etapas. En un momento, pues, estuve viviendo más con mi abuela, ¿verdad? El ambiente era más coloquialmente, pues, del mundo, por así decirlo, pues, música, pues, regular, todo como quien dice, no una estructura familiar específica. Luego también pasé a vivir con mis abuelos, bueno, con mi abuelo. Entonces ya era un poquito, sí, un ambiente más cercano, más familiar. Tenía ya siempre diferentes primos, tíos alrededor, pero igualmente no había cierta estructura o cierto horario, sino que simplemente, ¿verdad?, un ambiente más regular. Ya después entré ya a una etapa de vivir ya con mi tía, que ya es prácticamente mi mamá, donde fue un ambiente más formal, más religioso, más espiritual en cuanto a ciertos valores específicos como la disciplina. Y ya pues también pues tocó un poquito de nuevo volver a la independencia, aunque todavía no con la edad, donde era más pues ya viviendo prácticamente sin una figura directa como líder o como figura paterna, pues ya tomar ese rol de sí haber seguido con los principios que se me inculcaron de anteriormente, con la perspectiva que ya había construido, pero en un ambiente totalmente distinto, en una ciudad totalmente distinta. Y ya el último cambio realmente fue ya trasladarme de país, donde ya no solamente me estaba cambiando de ambiente o de religión, de católica a cristiana, en base al ambiente, sino donde ya uno se conecta con y ver tanto diferentes tipos de religiones, tanto diferentes lenguajes, que uno dice ahorita
y para nosotros es ahorita, y pues entonces para el mexicano él está pensando que ahora. Entonces ya entra mucho lo que viene siendo incluso la comunicación, de cómo uno aprende hasta moldear la forma en la que uno se expresa. Ay, que tú hablas muy rápido, mija. Ellos no están acostumbrados al dominicano. Entonces uno tiene que darle hasta con el cantadito. Y así son cosas bien prácticamente sencillas en las que tú ves que incluso está conectado directamente con nuestro cerebro, donde nuestras hormonas que nos ayudan prácticamente a imitar, nos ayudan a imitar gestos, emociones, incluso hasta forma del habla, para que uno pueda correlacionarse de manera adecuada. So que prácticamente al yo llegar a un ambiente diferente, sin ni siquiera pensarlo o quererlo, me voy moldeando, me voy conectando, tratando de encajar o interactuar adecuadamente con la otra persona. Ahora bien, tú hablaste de algo bien interesante, de lo que es, ¿verdad? Imitar en ciertos aspectos, ¿verdad? En el habla, en el comportamiento. En lo que es la niñez, cuando nosotros somos niños, a veces nosotros pensamos, yo quiero ser cuando sea grande. Por ejemplo, en el término de tu niñez, ¿qué era lo que en tu mente pequeña, ¿verdad? ¿Cuál era la inspiración tuya? ¿Había una persona que te inspiraba a ti o que te motivaba? Sí, hubieron varias figuras realmente. Al principio, más que todo, especialmente en el área de la pintura y música, pues ya viviendo con mi padre, viendo así mismo cómo él pintaba, cómo él hacía ciertas cosas, cuando nos poníamos a hablar, ya sea de la naturaleza o introducir ciertos conceptos, y quizás él especialmente del tiempo cuando ya llegué a tocar con Albert Einstein, un científico, que incluso yo creo que hasta me influenció mucho en la adolescencia, porque como yo lo veía siempre todo despeinado y loco, yo decía, pero si ese fue un cerebro, ¿para qué yo me tengo que peinar? Míralo cómo se andaba, ¿verdad? A veces te influencia de esa manera, especialmente en una etapa temprana, pero me gustaba mucho, ¿verdad? La forma, me inspiraba mucho, ¿verdad? Al ver cómo mi padre manejaba el arte, o sabía muchos conceptos, y eso realmente me inspiró mucho a investigar, a saber, y ya ver figuras así como Albert Einstein, que tenía, que llegó realmente a desarrollar tantas teorías o hacer realmente grandes cambios aquí en el mundo. Igualmente como a Disney, la historia de Disney, cuando me encontré con esa historia de Walt Disney, también realmente fue una persona influyente. Y bíblicamente el mismo Jesucristo, creo que marcó también la gran mayoría parte de mi adolescencia, porque mi meta realmente más grande en ese entonces era yo parecerme lo más posible al modelo de Jesús. Entonces creo que eso realmente moldeó bastante en yo tener un modelo de qué copiar o hacia qué guiarme para saber qué era lo correcto para hacer, o qué era lo adecuado para hacer, o hacia dónde yo podía llegar en ese tiempo. Excelente. Entonces, ya entrando en lo que es la adolescencia tuya, ya tomando, ¿verdad?, de ti una propia identidad, porque a medida que vamos creciendo, vamos obteniendo, ¿verdad?, algunos gestos, algunos comportamientos que no son igual o no son lo mismo cuando éramos niños. En lo que es esa adolescencia tuya, tú puedes, por ejemplo, enumerar no nombre, sino persona, por ejemplo, primo, amigo, hermano, madre, padre, que te influenciaron del lado positivo, y vamos a decir también del lado negativo, porque en esto sabemos que hay tanto negativo como positivo. Está la luz, está la tiniebla, está lo que es dulce, está lo que es amargo. Amén. Entonces, tú puedes decir un amigo, una persona X me influenció a tal punto que quizá
iba a cambiar mi identidad, o esta prima, esta hermana, esta madre me influenció a yo tener una identidad de esta manera? Sí, especialmente después que llegué realmente aquí, a Estados Unidos. Porque realmente, a pesar de que anteriormente, cuando estaba en Santo Domingo, pues en la etapa de mi adolescencia, mi etapa temprana de adolescencia, antes de entre 13 a 15, pues todavía seguía en Santo Domingo, pero todavía estaba como en un ambiente bien controlado, como que todavía estaba como con ese, para así decirlo, como ese temor, que a veces eso permita que tanto no, tú te condicionas alrededor. Pero cuando llegué aquí ya, al tener la oportunidad o la libertad ya de, ¿verdad?, de edad, también quizás de recursos, especialmente las amistades formaron como algo muy crucial en hábitos, en lugares para frecuentar, en incluso hasta lenguaje, cosas digamos que de qué expresar o temas. Y fue realmente por mucho tiempo una lucha bien grande, porque la gran mayoría de mis amistades, pues ninguna podría decirse que se crió con los principios especialmente cristianos con los que yo me crié. Entonces, aunque sí coordinábamos con tener diferentes cosas que nos gustaban, por ejemplo, la experiencia en la naturaleza, pero lo único que yo lo veía una experiencia en la naturaleza, libre, ¿verdad?, de cualquier tipo de, o drogas, cualquier tipo de bebida, pues para mí eso no estaba en el área, pero para ellos, pues sí estaba todo ese tipo de áreas, especialmente aquí en Estados Unidos, donde la droga es como que tan regularizada como el café del día, incluso desde las escuelas, lo cual es realmente muy lamentable. Entonces, da el caso de que en esa etapa de la adolescencia, pues la gran mayoría de amistades, hubo un tiempo en el que yo traté como que de, como dice el Redimido, hacer la presión del grupo. El grupo a mí no me presiona, yo soy la presión del grupo. Yo le invitaba a mi casa y yo le decía, ustedes saben que aquí no me traigan a juca, no me traigan nada de eso, usted sabe que no va a pasar. Ellos venían, como sabía que la energía y que el ambiente como que iba a estar divertido, iba a estar bueno, pues ellos como que se dejaban, venían y sabían que no iban a estar en ninguno de esos tipos de cosas. Pero ya, ¿verdad?, especialmente ya después en la etapa de trabajo, en el que aún estaba en la adolescencia y comenzando la juventud, pues ya la influencia un poquito menor, la presión, pues son personas más adultas, ya son personas que tienen quizás su creencia, entonces tú aprendes como que a dejar. Ya después de tanto tiempo, ¿verdad?, tú tiendes simplemente a dejarlo ser. Pero ¿qué pasa? De que llega un momento de que cuando las personas a sí mismos tienen hábitos tan específicos, que solamente les gusta el beber, que solamente piensan en gastar en fin de semana. Si tú hablas de crecimiento, hay que ahorrar, hay que esto, pero ellos están pensando que cuál es la botella que van a gastar. Entonces, bien difícil cuando son literalmente que más de 10 gente y tú eres la única persona que está comenzando, está pensando cómo en crecer. Lamentablemente sí uno cae en estar en el ambiente equivocado. Exactamente. Tú hablaste de lo que es ambiente equivocado. Podríamos decir que en ciertos puntos a veces nosotros caemos en el lugar o en el ambiente equivocado sin querer, podríamos decir. Claro está, nosotros tenemos, ¿verdad?, lo que es decisiones propias. Yo puedo estar en un lugar y puedo decidir si hago o no hago. Ahora bien, viendo lo que es tu vida, ¿verdad?, lo que es tu niñez, lo que es la adolescencia y ahora la juventud, vemos que a pesar de los entornos que tú anduviste, tú tienes tu propia identidad. Sí. Y yo creo que a veces eso viene con los fracasos. Con esos momentos donde te toca como que volver para atrás, volver a cuestionarte, volver a preguntarte a sí mismo, ¿y quién yo soy? ¿Y qué es lo que realmente yo quiero ser? Y estas acciones están alineadas con lo que yo soy, con lo que yo quiero ser.
Incluso también algo muy importante y son las mentorías, programas como estos, que realmente te incitan a preguntarte. A pesar de que yo sí caí en ambientes equivocados y quizás podemos decir equivocados en el sentido de que no son los ideales para mantenerte ahí. A veces sí, uno puede estar en esos ambientes con un propósito a sí mismo, quizás para que tú seas la luz o un momento, pero el punto es, si ya tú te mantienes, como dice el dicho, en el frío o en el hielo afuera, tarde o temprano te va a terminar congelando. Si tú estás en el caliente por mucho tiempo, tarde o temprano tú vas a comenzar a sudar. Son respuestas que físicamente, químicamente pasan de manera automática. Igualmente nosotros respondemos de esa forma. Si ya uno pasa demasiado tiempo más del debido con ciertas amistades, ciertas personas, porque en el trabajo uno no puede evitar que tampoco uno se puede aislar, ¿verdad? Pero hay ciertos momentos en los que sí vale la pena volver a lo básico. ¿Cuál sería volver a lo básico? Volver, uno quizás puede ser a la Biblia, que viene siendo uno de los principales o el principal medio de regulación personal que uno puede encontrar. Si uno realmente no entiende si algo lo debería hacer o no, pues la Biblia es uno de los principales recursos. Otro también viene siendo pues charlas. Yo a pesar de todo me mantuve siempre yendo a charlas y a veces esas mismas charlas te lo dicen: aprende a manejar tu entorno, aprende a manejar el ambiente, tus hábitos. Entonces ya son cosas que a uno lo hace reflexionar. También es que uno ve también, por ejemplo, las acciones y las experiencias de la gente que está al lado tuyo. O sea, tú ves que esa persona se puso mal o cayó en bancarrota o que tiene en la vida un lío, o que incluso me pasó un día que que salí realmente con una persona, íbamos ahí a caminar a ver un view en Hoboken y yo sin siquiera saber, es una persona que los policías lo tenían como que se ha vaqueado así. Yo yo salí en coro, pero en intento a eso, pues se me iba a pegar lo que yo no andaba buscando, porque por yo estar asociada con esa persona, aunque yo no sabía ni siquiera qué era lo que esa persona estaba haciendo, pues ya incluso un policía se nos acercó y yo me quedé como que, me lo encontré raro. Y yo me quedé, bueno, pero entonces ya vi que en otro junte donde estaba esa persona volvió y pasó algo así. Yo, espérate, esto está como que medio sospechoso. Entonces ya ahí tú te das cuenta, espérate, si cada vez que yo salgo con esta persona hay algo que pasa, si está esa persona en el coro o terminan aquello bebiendo de más, volviéndose borracho, o alguien trae lo que no tiene que traer al ambiente, o comienzan quizá a hablar de cosas que tú sabes, que no entiendes que te están haciendo nada de provecho, entonces tú dices, ok, hay algo ahí que yo tengo que parar. Exactamente. Ahora bien, tú hablaste de lo que es fracaso. Una persona así joven puede fracasar. Claro, eso no tiene edad. a veces sentimos que no, o sea, a ver, por ejemplo, a mí me dice, ya, yo tengo 25 años, pero mi hija, tú tienes toda la vida. Pero yo sí, pero ¿cómo así? Realmente, por ejemplo, uno de mis mayores fracasos, yo diría, o no directamente fracasos, pero errores, ¿verdad? Fue cuando en el tiempo en el que yo dejé la universidad. Estaba el COVID, la cuarentena, ¿verdad? Y yo dije, bueno, voy a dedicarme a otras cosas que sí eran el mismo ambiente del emprendimiento, pero le voy a dar el 100% a eso y voy a dejar la universidad. Entonces, yo estaba joven, son decisiones que uno hace y ya después de casi me tomó 4 años volver ahí. Pero ¿qué pasa? De que esos 4 años antes yo podía tener ayuda quizás para pagar, tenía más libertad en el tiempo y lo demás, pero ahora me toca volver a retomar y con toda la responsabilidad encima, con no la misma flexibilidad. Sí, se puede, uno joven puede fracasar, puede tomar las malas decisiones, ya sea que tú comiences una relación temprana, ya sea así mismo que tú te alejes de Dios, ya sea que uno así mismo interrumpa nuestro crecimiento personal
Y eso no necesariamente pasa ya después que tú estés en una etapa adulta, sino que mucho yo diría que de los gran mayores fracasos lo pasa uno como adolescente o como un joven temprano. Bien, tú hablaste de lo que es, ¿verdad?, el fracaso, viendo que no te quedaste en el suelo, sino que retomaste, ¿verdad?, lo que tú habías detenido por un tiempo, quizá por desconocimiento, quizá por lo que es en tu mente de juventud. Ahora vuelve y lo retoma con más responsabilidades que quizá antes no la tenías, pero veo que tienes proyectos y que está ahora mismo asentada, mirando con otra mentalidad y teniendo lo que es una visión para tu vida. ¿Cuáles son esos proyectos que ya tú has empezado a emprender o que quizá va a empezar a emprender con una visión diferente a antes? So, hablando de eso mismo, con la identidad y con todo el tiempo que me ha tomado como formar, ¿verdad? Esa visión ideal de quién es Stacy, vino lo que es Shelly, que fue asimismo una construcción de evaluar y entender y revisar qué es lo que realmente a mí me llama, cuál es el propósito o cuáles son las cualidades que se me han dado bien y que han sido palpables y han sido visibles, porque en cada uno de esos entornos en la que he estado, pues han estado siempre perseverantes, siempre han estado presentes. Entonces, llegó un momento en el que me tomó a pues preguntarme, ¿para qué soy bueno? ¿Qué es lo que siempre, a pesar de todos estos ambientes que he estado, qué es lo que siempre se me ha dado? Entonces, una de esas partes principales ha sido las experiencias. So, con el proyecto de Shelly, ya venimos trabajando ya varios años, es diferente tipo de experiencias, en especial educativas. Tengo el placer, este año prácticamente fue el 5º aniversario de los camping que realizo. Siempre he tenido esa intención de conectar a las personas consigo mismos de una manera reflexiva en la que ellos puedan cuestionarse a sí mismos, preguntarse de quiénes son, qué es lo que quieren hacer. Igualmente de conectarse con los demás, pero de una forma constructiva, que fue lo que realmente de forma indirecta siempre traté de hacer en cada ambiente que estuve. Lo único que aprendí en el camino a redireccionarlo de forma correcta, a saber estructurarlo y que realmente se convierta también en un modelo de negocio. So, en esa parte, pues uno de mis principales proyectos viene siendo asimismo las experiencias recreativas y educativas, como los campings. Me asocié el año pasado con Royal Caribbean para poder dar las experiencias de cruceros. También el año pasado tuve una asociación con una coach y pudimos ofrecer a unas cuantas personas un coaching para desarrollo personal e identidad también. Y pues estamos también en el proceso del desarrollo de Café con Shelly, que esperemos que podamos conectar, ¿verdad?, con ustedes y puedan seguirnos también y apoyar esa línea en el que también queremos pues influenciar y poder compartir de diferentes temas que nos afectan en nuestra vida cotidiana de manera general. Y bueno, con mi carrera profesional estoy siendo formada como socióloga, muy conectado con lo que me estoy desarrollando con Shelly, especializándome en economía. Ya dada que pues mi meta es a través de Shelly crear un ecosistema donde una comunidad donde las personas a sí mismas puedan tener experiencias recreativas y educativas, pero también un espacio donde se puedan interconectar y crecer en diferentes ámbitos. So, estoy prácticamente amarrada en eso. Sí, tengo el merch de Shelly Shop, prácticamente de la marca, donde las personas pueden personalizar cualquier tipo de producto que quieran y también pues ver los productos que ya están prediseñados, manteniendo un hilo conector ecológico, pues siempre tratando de tener conciencia con el material que se utiliza,
tratando de promocionar el uso de productos ecológicos, textiles y pues también un mensaje a través de cada diseño que Sheyi dé a través de su marca. Hasta el momento estoy ahí amarrando esos tipos de experiencias, formándome como socióloga y tratando de exponer no solamente belleza, sino también conciencia con los productos que estoy promoviendo. Qué bien, qué bien. Y una pregunta bien interesante. Sheyi, ¿verdad? Así es. Sheyi. Sheyi. ¿De dónde surge el nombre? ¿Cuál fue la idea? Sheyi significa supervivencia, arte y conciencia. Pues vienen de 3 palabras del chino. Me fui para lo asiático. Vienen 3 palabras del chino que realmente esas 3 palabras siempre como estuvieron conmigo. El arte, porque siempre pues así mismo me gustaba pintar, dibujar, y ahí fue realmente de la forma en la que comenzó el proyecto. Y conciencia, porque siempre he visto muchos problemas sociales, muchas tendencias así mismo con la identidad, con lo que uno es y cómo se malinterpreta la información tanto hoy en día. Entonces puse esa rama de conciencia y supervivencia porque prácticamente refiriéndome al acto de vivir. Yo sé que a veces a uno no le gusta ver, ay, como que sobreviví, que todo el mundo... Pero simplemente lo expuse más en ese tiempo como el hecho de que realmente cuesta y toma, especialmente si tú vienes de raíces pues humildes, pues tener una vida, forjar una vida. Entonces, prácticamente esa fue como que me hice la intención con la que... Qué bien. Y algo que, por ejemplo, llama la atención hoy en día, y es una pregunta que te haré para que tú la contestes, ¿verdad? Conforme al sistema que estamos viviendo. ¿Tú crees que hay personas que no tienen identidad propia? Definitivamente. Y más ahora con las redes sociales, con todas las normas que se están imponiendo hasta políticamente. Creo que hoy más que nunca, yo que estoy en la universidad, también puedo ver muchas personas, la gran mayoría de los freshmen, que son los que entran en el primer año de la universidad, están bajo la categoría undecisive, que viene siendo no saben qué es lo que quieren estudiar, qué es lo que quieren hacer. O sea, si ni siquiera saben lo que quieren hacer, imagínense saber lo que ellos son. Porque el hacer viene de lo que tú eres, saber lo que tú es tu esencia, de lo cuáles son las cualidades que Dios te puso a ti. Y entender quizás tu papel en el mundo. Y en base a eso, pues uno entiende, ¿verdad?, de que uno tiene ciertas capacidades y por eso puede hacer ciertas cosas. Pero la gran mayoría no entiende ni siquiera qué es lo que ellos pueden hacer. A veces sí, por el mercado, por la cosa como está en la sociedad, de lo que va a rendir, lo que va a poder producir o no producir, pero viene siendo el mismo contexto al nivel personal. Ya puede ser porque lo que dice el papá, lo que dice el mamá, lo que dice el amigo, lo que yo ven en la televisión, lo que yo ven con el artista, están entre tantas paralejas, entre tanto idealismo, especialmente con los influencers y con la vida idealista, de que realmente yo siento que ahora más que nunca se vive en automático, especialmente aquí en Estados Unidos, donde tú prácticamente de trabajo a la casa, tú no interactúas así como que con nadie afuera, no es como que está esa cultura. Hay demasiadas culturas, demasiadas religiones, creencias, que la gente así mismo no tiene esencia propia, yo diría. Quizás muchos entienden que sí, pero si realmente se comienzan a preguntar dentro de sí, lo más probable es que se den cuenta y que quizás por eso muchos caen en depresión y otras cosas, de que realmente no saben lo que quieren, no saben lo que son. Exactamente, yo diría y pondría identidad fingida. Sí. Por así decirlo. Bien, ya para ir, ¿verdad?, culminando con lo que es la entrevista,
tus planes ya en lo que es personal, podríamos decir, de la familia, ¿cuáles son para Cheggy? Bien interesante, pues justamente de que tengo una llamadita el siguiente sábado para exponer de manera estratégica esa parte también. Y bueno, ahora mismo estamos así mismo bajo esa misma parte de conquista financiera. Ese, como quien dice, nuestro norte para mí y para mi esposo. No hijos, por lo menos por el momento, al menos por en este periodo de 2 años, o prácticamente uno. Especialmente dentro del 2026. Otro más sería. Ajá, ya después del 2026, comenzando 2027, ya entonces ya uno está abierto, ¿verdad? Okay. Pero ahora mismo la idea es amarrar las casas, o por lo menos la primera casa, amarrar los gastos al nivel general de que se conviertan en pasivos. Es decir, por ejemplo, aquí cada vez que uno saca un carro, ¿verdad? Uno lo financia, la meta es pagar eso doble, hacer doble pago para así terminarlo de pagar antes de tiempo y sacarse uno como 7,000 y pico de dólares en intereses solamente, que una buena estrategia, se los recomiendo. Si puede, eso sí, significa que no hay tantas vacaciones bonitas, que no hay tanta salidera para afuera. Significa que es ahorrar con el propósito de limpiarnos lo más posible, para que así todos esos biles que son recurrentes, que uno lo toma por sentado, y que no necesariamente tienen que ser así, como el de la casa, bueno, como el del carro especialmente, pues uno se limpie de eso y poder entonces utilizar ese flujo para la segunda casa. En eso que estamos ahora mismo, casa y limpiarnos. Bien, un consejo ahí a lo que es, ¿verdad? Tanto la juventud como personas también que quieren emprender proyectos. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a ese tipo de personas? Lo primero es que siga con conexiones motivadoras, siga Cheggy también. Y bueno, eso es algo muy importante. O sea, así mismo como estamos hablando, tu identidad, tu entorno, viene mucho por lo que tú escuchas, por lo que tú ves, con quién tú estás. Lo primero es, si tú quieres ser alguien de valor y estar en una mejor posición, pues tratar de consumir ese tipo de informaciones que te hagan ser mejor, que te hagan entender las cosas que se necesitan hacer. Lo segundo es que lo primero siempre viene siendo Dios en esa parte, buscar una dirección, entender de que por más presión que esté afuera, todo comienza adentro. Y comienza adentro por nuestra conexión realmente que uno pueda tener divina, porque en los momentos difíciles, en los momentos en los que no está nadie, en los que pueda pasar todo, lo único que realmente importa es quién tú eres y tu lugar en el mundo, y la mejor forma de poder identificar eso es con tu conexión divina. Entonces es algo realmente muy importante. Y lo siguiente es educarse. Yo sé que a veces no suena aburrido el término, pero es realmente muy importante porque tú eres lo que sabes. Entonces, ya sea porque una carrera, o ya sea porque estás escuchando audios o podcasts de valor, o ya sea porque estás leyendo libros de valor, pero el conocimiento es algo muy importante porque tú no sabes lo que no sabes. Y tú no puedes tomar acciones en base con un nivel de eficiencia cuando tú no conoces los métodos de poder llegar a esas soluciones más rápido, de poder entender conceptos económicos, de poder entender quizás comunicación efectiva para manejar bien las relaciones. Y ahí va quizás lo último que puedo dejar es cuida tus relaciones. Ya sea cuida las relaciones más importantes para ti, puede ser de amistades o puede ser especialmente con tu familia, mamá, papá, hermanos. Igualmente tu relación de pareja, saber escoger cuáles son tus relaciones, saber mantenerlas adecuadas, saber decir adiós y no es algo muy importante. Las relaciones siempre van a tomar una parte muy importante de quién tú eres y de hacia dónde vas a poder estar. Así es. Bien, dándole gracias, ¿verdad?, a Stacy
Cheji, ¿verdad? Con el proyecto, y también a cada uno de ustedes que tomaron lo que es un momento de poder sentarse y escuchar esta entrevista, que considero que es una persona, ¿verdad?, que anduvo en diferentes entornos, pero siempre se mantuvo en su identidad. Mi recomendación es la siguiente: que tu identidad no la defina el entorno donde tú te mueves. Así que suscríbete, dale me gusta y síguenos en los episodios que vienen a continuación de Conexiones Motivadoras. Feliz tarde, feliz mañana y feliz noche. Que Dios te bendiga.